estar buscando en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 12. Gloria al Señor. Hebreos, capítulo 12. Y del capítulo 12 vamos a leer el verso 5. Y dice así la palabra del Señor. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, te rogamos que en esta noche tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas, controle las mentes, los corazones, la vida de cada uno, Señor, de los que somos tuyos. Rogamos que venga tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, abras los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender tu voluntad, y nada hagamos fuera de tu dirección. Sea tu Espíritu el que nos guíe en todo. Tomes el dominio, reprendas toda operación del maligno en el nombre de Jesús, destruyas toda arma que se levante contra la iglesia y contra los santos en el nombre de Jesús, y tu Espíritu Santo plante bandera, Señor, en medio de tu pueblo. En ti confiamos, Señor. Creemos en ti y esperamos, como siempre, en tu mucha misericordia. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y todo tiene que ver siempre la palabra con todo. Siempre dijimos nosotros que el mensaje del Señor no está en un solo mensaje, sino que el mensaje de Dios viene en la suma de los mensajes que el Señor viene dando. Entonces, la suma de los mensajes que el Señor viene dando va formando al hombre piadoso. Por eso es el valor de todas las enseñanzas que el Señor nos da. Dios nos ha permitido y nos ha dado que podamos tener un canal donde usted puede entrar para ir viendo toda la prosecución de los mensajes que Dios viene dando, porque tiene que ver uno con el otro y otro con el otro, porque va dándonos la formación. Dios nos va moldeando mediante la palabra de Dios, y mediante la palabra de Dios a nosotros nos está dando una dirección, la dirección correcta hacia donde nosotros tenemos que ir. Por eso el Señor nos vino hablando en el Antiguo Testamento cómo es que él tenía pleito con Israel, y ese pleito tiene que ver justamente con esto. Es decir, el Señor dijo: yo tengo pleito, llamó a los montes y a los collados como testigo. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dio a Israel, los mandamientos, los preceptos y la ley, se lo dio en el monte de Sinaí. En el Sinaí, desde allí, Dios le dio la ley. Por eso llama como testigo a los montes, al monte, ante el pleito que tenía Dios con su pueblo. Le dio una ley que mediante la ley lo iba a hacer brillar en medio de la oscuridad del mundo. Mediante la ley iba a mostrar Dios la buena voluntad de Dios para con el hombre y cómo es que Dios bendecía al hombre. Sin embargo, nosotros vimos cómo es que ellos se olvidaron, y de ahí viene el pleito del Señor.
el pleito, el reclamo. Y nosotros vimos, al olvidarse de Dios, entonces empezaron a pasarle suceso a ellos que no podían entender y Dios le tuvo que decir, mediten en el camino, piensen, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Que estoy haciendo algo mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué junto? Trabajo y trabajo y trabajo y resulta que es como si no trabajara. ¿Por qué yo quiero avanzar en algo y no puedo? Quiero prosperar en lo otro y no puedo. Entonces el Señor les dijo, medita en vuestros caminos. Están sembrando mucho, están recogiendo poco. ¿Y por qué? Dice el Señor. ¿Por qué ocurre así? Y luego le dijo, porque ustedes corren cada uno a su propia casa. Es decir, se olvidaron de Dios, se olvidaron del culto, un culto a Dios que tenían que hacerle hacia Él. Nosotros hemos venido escuchando por qué venimos a la iglesia, cuál es el fin de venir a la iglesia. No nos congregamos como si fuese un club social donde, bueno, vamos a pasar un momento, un rato agradable. No, nosotros no nos congregamos por eso. Nosotros nos congregamos porque venimos a hacer un culto a Dios y venimos dispuestos a cantar, venimos dispuestos a adorar a Dios, venimos dispuestos a orar a Dios, venimos dispuestos a oír a Dios. Entonces nuestros pensamientos están todos colocados hacia Dios, como dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces nuestro listado, lo que le amamos, lo tenemos primero al Señor y después las demás cosas. Pero Israel se olvidó. En la lista que tenía que estar primero al Señor, fue bajando, escalonando, poniendo otras cosas antes que al Señor. Entonces empezaron a olvidarse de la iglesia, empezaron a olvidarse de la adoración a Dios, empezaron a olvidarse del cántico al Señor, empezaron a olvidarse porque estaban ocupados en las cosas de abajo y no de las de arriba. Por eso el Señor decía, poné la mira en las cosas que son de arriba. Porque si nosotros ponemos la mira en las cosas terrenales humanas, quitamos la visión de donde tenemos que mirar. Dejamos de mirar arriba y como la gallina escarbamos en las cosas terrenales y nos vamos separando de las cosas espirituales y de ahí es donde viene el reclamo del Señor. Cada uno corre a su propia casa. Cuando habla de su casa, no solamente es la casa material, es su vida. Cada uno corre a querer vivir su propia vida en todas las cosas y se olvidan del Señor. Y mi casa, dice, está desamparada. Donde tendría que ser un lugar de reunión donde todos los hermanos se reúnen porque vienen a hacer un culto a Dios, resulta que la casa del Señor está desamparada. Parecería ser como que Dios no hizo nada a favor de la iglesia, a favor del pueblo. Parecería ser como que Dios no existe. Entonces es la manifestación de un corazón desagradecido por lo que Dios ha hecho. Por eso nosotros hemos estado viendo cómo es que el salmista, él hablaba y él decía, bendice alma mía al Señor, no olvides de los beneficios, no te olvides de los beneficios. Por eso nosotros leímos en este pasaje de Hebreos capítulo 12, verso 5, donde dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Y cuando habla de disciplina, no habla de la disciplina humana que nosotros podemos llegar a pensar, sino que habla de la disciplina de la carrera donde nosotros hemos sido introducidos. Cuando habla de la disciplina, habla de las doctrinas que fueron dadas a la iglesia para que mediante ella alcance la abundancia de esta vida que recibieron y la manifestación de ello. Entonces dice, habéis ya olvidado, y ahí es donde se centraba el problema del pleito que tenía el Señor con Israel. Se olvidaron de Dios. Pusieron otras cosas primero antes que Dios.
Antes estaba primero Dios, después lo demás, primero Dios, después la casa, primero Dios, después el auto, primero Dios. Entonces todas las cosas iban marchando sobre ruedas, tenían una comunión profunda con el Señor. Ellos podían entrar en el secreto de Dios y en el secreto de Dios podían dar de conocer a los hermanos, a la iglesia, al pueblo, podían dar a conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, pero al estar ocupado en cosas terrenales y humanas y empezar a sembrar para la carne y no para el espíritu, entonces ¿cómo iban a entrar en el secreto de Dios? Si Dios nos bendijo con toda bendición en regiones celestes, en el secreto de Dios, entonces al estar ocupado en lo terrenal, dejaron a un costado lo espiritual. ¿Y qué del don del Espíritu Santo que derramó dentro del corazón? Y yo ya no siento nada. ¿Y qué del ministerio que Dios le dio? Y yo ya no siento nada. ¿Y qué del don, de la gracia que Dios le dio? Y yo ya no siento nada. Claro, en la carne no se puede sentir nada. Por eso era la exhortación de sembrar para el Espíritu. Por eso era el pleito del Señor. El pleito de Dios en contra de su pueblo. Ellos se olvidaron de Dios. Nosotros leemos en este pasaje de Hebreos capítulo 12, verso 5. Y habéis ya olvidado, se olvidaron. Habéis ya olvidado, es decir, dejaron de tener en cuenta a Dios. ¿Sabe lo que es eso? Que no tenga a Dios en cuenta, aquel que no conoce a Cristo, bien, así está escrito. Y como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, algo pasó, Dios los entregó a una mente reprobada, lo entregó a un corazón reprobado, a una vida reprobada. A ellos, los que no tienen a Cristo, pero nosotros tenemos al Señor. ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos tienen al Señor? Tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo hemos recibido. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, es que lo recibimos en nuestro corazón, entró en nosotros para habitar, para estar dentro de nosotros. El Señor dentro de nuestra vida, para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos ilumine. Entonces, ¿cómo nos vamos a olvidar nosotros? Vamos a olvidarnos del Señor. Ya dice, habéis olvidado la exhortación con que se os dice. Se olvidaron. Dejaron de tener en cuenta a Dios, dejaron de tener en cuenta la oración, ya ni siquiera oraban, dejaron de tener en cuenta la lectura bíblica, ya ni siquiera leían la Biblia, dejaron de tener en cuenta los cánticos hacia Dios, ni siquiera ya cantaban, se fueron olvidando del Señor. Por eso es que Él decía, tengo pleito en contra del Señor, se olvidaron de mí. ¿A cuántos padres les duele que sus hijos se olviden de ellos? Hay muchos hijos que se olvidan de sus padres. Sus padres lo cuidaron, miraron por ellos, le dieron el alimento, la vestimenta que ellos necesitaban, lo fueron cuidando y ellos fueron creciendo, y muchos ya cuando ya tuvieron alas para volar y volaron solos, se olvidaron de su padre. Otros toman a su padre como parece que ya le es molestia aquel que los cuidó desde la niñez, entonces lo llevan a un asilo y lo guardan en un asilo ahí porque ya molesta. Y sin embargo, a ellos no les molestó cuando era chico el cuidarlo, los amó. Y ahora que ellos se volvieron ya como niños, porque ya están entrando en el fin de su día, entonces lo ponen a un costado porque molesta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se olvidan los hijos de sus padres, se olvidan de los beneficios, de la ayuda, del cuidado, de todas las cosas que le ofrecieron, se olvida. Y es lo que pasó con Israel, con Dios, se olvidaron. Por eso nosotros leímos cómo es que decía el salmista, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si es necesario, sentate a recordar. ¿Te acordás cuando no tenía fuerza ninguna? ¿De dónde vino la fuerza? ¿Te acordás cuando estaba en el lodo cenagoso, metido en el pozo? ¿Quién te sacó? ¿Te acordás cuando estabas en necesidad? ¿Quién te envió la ayuda? ¿Te acordás? Entonces cuando usted empieza a rememorar, se da cuenta, me olvidé de mi Señor. Es necesario recordar. A veces es necesario recordar las cosas que Dios ha hecho.
Hay cosas que Dios ha hecho con sus padres y los hijos lo desconocen. ¿Por qué no contarle a sus hijos lo que el Señor hizo con usted? Lo siente y le cuenta. Un día me pasó esto y ¿sabe qué? El Señor me liberó de esto. Y otro día me pasó esto. ¿Sabe qué, hijo? Y el Señor hizo esto. Entonces usted le va infundiendo fe a sus hijos mediante la obra que Dios hizo en su vida y usted se lo confiesa, se lo transmite a ellos y lo que usted transmite le queda grabado dentro de su corazón. No solamente usted recuerda, sino que graba en el corazón de ellos la obra portentosa del Señor. Por eso decía el salmista, bendice alma mía al Señor, no olvides, no te olvides de dónde te sacó el Señor, dónde estaba cuando el Señor extendió la mano y te puso tus pies sobre peña, puso y afirmó tus brazos. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Acá dice, y habéis ya olvidado, dejar de tener en cuenta a Dios. ¿Sabe qué terrible que es eso? Usted se levanta como si nada, de Dios ni se acuerda, y comienza el día y de Dios ni se acuerda, y la Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre del Señor. Quiere decir que si empezamos el día, lo tenemos que empezar en el nombre del Señor, y si salimos, salimos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que hemos creído, tenemos a Dios en nuestras noticias. Cuando vamos a comer, oramos y le damos gracias a Dios por el alimento, porque tenemos a Dios en nuestras noticias, y si alguien está en enfermedad, le rogamos a Dios porque tenemos a Dios en nuestra noticia a causa de lo que somos. No nos olvidamos de las bondades del Señor, no nos olvidamos. Y habéis ya olvidado, lo dejaron de tener en cuenta a Dios. Qué triste, ¿no? ¿Cómo se sienten los padres cuando los hijos se olvidan de ellos? Los cuidaron, lo alimentaron, lo fortalecieron, lo animaron, le extendieron siempre la mano. Y cuando ya pueden volar ellos como águila, levantan vuelo, se olvidan de su padre, de aquel que los ayudó. Se olvidan y hay personas que están en necesidad y tienen muchos hijos y sin embargo ninguno de ellos se acerca a extenderle una mano. Es mi mamá, es mi papá, siempre me ayudó, siempre estuvo conmigo, no, lo voy a cuidar. Se alejan, se olvidan con un corazón desagradecido. Por eso es que el salmista decía así de esta manera. No te olvides, bendecí a Dios, dale gracias a Dios por las cosas que hizo en tu vida. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdonó. ¿Te acordás cuando erraste, te equivocaste? ¿Te acordás cuando erraste de camino y saliste para afuera? ¿Te acordás? Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que te rescató del hoyo. Él es el que te coronó de favores y de misericordia. ¿Cómo te vas a olvidar de Dios? ¿Cómo te vas a olvidar de Dios? ¿Cómo va a dejar de hacer un culto a Dios? ¿Cómo? Están los hermanos cantando, haciendo un culto a Dios y ellos apartados, separados en sus cosas, es decir, corriendo a su propia casa y la casa del Señor está desierta. Hay hermanos que están alabando a Dios y hay otros que están en su propia vida, viviendo su vida. Y el culto a Dios, acá tenemos culto jueves, viernes, sábado, domingo, que nos reunimos para alabar, para cantar, para exaltar a Dios. Deberían ser días donde estamos todos reunidos, firmes, venimos a hacer un culto a Dios. Aquí estamos, Señor, en tu presencia, un culto al Señor. Un culto de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, con nuestros hijos, en nuestro hogar. Sin embargo, acá dice así, y habéis ya olvidado, se olvidaron, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie las enseñanzas, la disciplina, las enseñanzas del Señor. No la menosprecie, no la deje pasar por alto. Lo que el Señor habla, instruye, ilumina. ¿No ve que lo que el Señor habla, instruye, ilumina es para el perfeccionamiento de los santos? ¿No ve que Dios lo quiere llevar más allá de donde está? Lo alcanzó a llevar hasta un lugar, pero Él quiere llevarlo más allá, lo quiere edificar, quiere hacer de usted un vaso de honra, un vaso de
gloria, un vaso de alabanza para Él. Por eso Él está trabajando en su vida, Él está operando en su vida, en su corazón. Y dice, hijo mío, no menosprecie, no tenga a menos. Menospreciar es apreciar menos. No lo menosprecie, no tenga a menos los días de culto, no menosprecie. Es muy importante, nos lo dio Dios a nosotros. No a todo le dio lo que nos dio a nosotros. No a todo. Hay lugares donde hacen una sola vez en la semana culto. Una sola vez se reúnen y después van, están todos los días en su vida y luego vuelven una sola vez. Hay otros lugares que hacen 2 veces. Hay otros lugares que hacen 3. Otros que hacen 4 como nosotros. Otros que hacen 5 y otros que hacen todos los días. Se reúnen para hacer un culto a Dios. Eso es maravilloso y glorioso. Alcanzar algo más allá de lo que a nosotros el Señor nos ha dado. Pero para que el Señor nos lleve más allá en el gozo del Espíritu, tenemos que ser fieles en lo poco que nos dio. En lo poco que Él nos ha dado de día de hacer un culto para Dios, tenemos que ser fieles. Nosotros somos fieles en lo poco y sobre mucho nos va a poner. Entonces dice, y habéis ya olvidado la exhortación. Y exhortar no es gritar, ni empujar, ni enojarse, sino que exhortar es palabras que Dios envía para persuadir o invitar a que se haga algo o se deje de hacer algo. En este caso, a que se haga culto para Dios. Y en el otro caso, a que deje de hacer culto a los hombres. Por hacer culto al hombre, culto a la mujer, culto a los hijos, se olvidan del culto a Dios y entran en una idolatría, amando más al hombre natural que a la vida que Dios le ha dado y al Dios mismo, que en su mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Entonces dice así, y habéis ya olvidado. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Es un pleito, un reclamo de parte del Señor. Es un reclamo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie, porque las palabras de Dios no es para hacerle daño. No es que usted piense que Dios envía su palabra siempre porque lo quiere dañar y le quiere hacer algo. No se olvide. Nosotros somos los pámpanos. Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. El Padre es el labrador. Y cuando el Padre está labrando, Él envía su palabra, su maravillosa palabra, la cual produce el corte de los vicios que están en la persona y va sacando aquellas cosas que va a impedir que dé fruto. Entonces dice, hijo mío, no menosprecie la enseñanza del Señor, no la menosprecie. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni tampoco desmaye cuando eres reprendido por Él. Desmaya. Y no lo que me dijo, y no lo que habló, no desmaye, lo que Dios envía es para bien. No hay una sola palabra que sale de la boca de Dios que sea para mal de su pueblo, sino que toda la palabra que sale de la boca de Dios es para el perfeccionamiento de los santos, para la recreación de sus hijos, para eso es. No hay una sola palabra que sea para mal. Toda la palabra del Señor produce en la vida de aquel que la recibe una bendición tremenda. Habrá cosas que habrá que abandonar, claro que habrá cosas que habrá que abandonar, cosas que el Señor quiere cortar y sacar, porque eso está impidiendo que usted avance espiritualmente, que usted crezca espiritualmente, que usted vaya más allá espiritualmente. Entonces hay cosas que es necesario cortar, dejar, abandonar, tomar la palabra de Dios y seguir adelante en un perfeccionamiento. Por eso dice, no menosprecie la disciplina del Señor, ni tampoco desmayé. Si lo que dijo el Señor no es para decir, me voy de la iglesia, abandono todo, acá no se puede estar. No. Si la palabra de Dios no es para que usted se vaya, la palabra de Dios es para que se limpie. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpió Jesús a los discípulos? Con la palabra de Dios. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que la palabra que sale de la boca de Dios produce en nuestros corazones cosas hermosas y cosas maravillosas. Entonces, ¿cómo vamos a menospreciar la disciplina del Señor y vamos a desmayar cuando Dios nos habla de algo que nos está haciendo un estorbo y que es necesario que nosotros lo abandonemos, lo dejemos? Porque hay cosas que nosotros éramos antes, hacíamos antes, actuábamos antes, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados, ya hemos sido justificados. Es decir, ya nos fue dado otra posición. Tenemos la posición ahora de hijos de Dios, como hijos. Por eso es que el Padre le habla al Hijo, es decir, a nosotros. Y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, que es castigar, a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, ¿a quién disciplina? Al que ama. Por eso envía su palabra para nosotros, porque nos ama. Usted puede llegar a decir: a mí nadie me ama, nadie me tiene en cuenta. Eso piensa usted, pero usted está delante de Dios y el Señor le ama. Por eso envía su palabra a su vida, para ayudarle a vencer, a salir de toda situación, y usted pueda ser un hombre, una mujer de victoria, que salga victoriosa en todas las cosas. ¿Y de dónde va a venir su ayuda sino del Señor? Del Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina. Le enseña, le ilumina, lo guía. Y azota, lo castiga, a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, y en lugar de levantarse e irse y abandonar la iglesia, sino que soporta, recibe la disciplina, la enseñanza, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es su papá. Sabe que el camino a donde está yendo lo va a llevar a sufrir. El sembrar para la carne, ¿a dónde lo va a llevar? Lo va a llevar a cosechar corrupción, lo va a llevar a sembrar sufrimiento. Por eso el que nos ilumina y nos dice: cambiemos de semilla, usemos otra semilla, sembremos para el Espíritu. Miremos el fruto del Espíritu, sembremos para el Espíritu, porque si nosotros sembramos para el Espíritu, entonces va a haber gozo en nuestro corazón, va a haber alegría en nuestro corazón, va a haber regocijo espiritual en nuestro corazón, porque lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso nos enseña cómo debemos de sembrar. Nos enseña qué semilla tenemos que sembrar. Y nos enseña cómo tenemos que vivir. Cómo tenemos que vivir. Entonces, ¿por qué el Señor disciplina? Porque nos ama. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido hechos participantes, entonces soy bastardo y no hijo. ¿Sabe qué es eso? Es como que ya Dios lo deja, le habla, después ya no quiero ir, entonces ya Dios lo deja. Es decir, el trato ya no es como un trato de hijo, sino como alguien que no es su hijo. ¿Y a quién sigue hablando Dios? A sus hijos. A los que tienen oído para oír lo que dice el Espíritu a la iglesia, a sus hijos, a aquellos que levantan su voz y le dicen al Señor: lámpara es a mis pies tu palabra. A sus hijos, aquellos que le claman al Señor: ordena mis pasos con tu palabra y no permitas que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces sale su palabra poderosa y opera en el corazón de aquellos que la reciben. Y produce aquello para lo cual el Señor la envía. Pero, dice el verso 8,
si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, porque no es usted sola o usted solo el participante de la disciplina. Yo también soy disciplinado por el Señor, y los músicos son disciplinados por el Señor, y los pastores son disciplinados por el Señor, y todos nosotros, los que hemos creído, hemos sido participantes de la disciplina del Señor. No es solo usted, nosotros también. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaba y lo venerábamos. No le hacíamos frente. No, hacerle frente era morir. A mi papá hacerle frente era morir. Entonces no le hacíamos frente, no, aceptábamos la corrección, bajábamos la cabeza y le obedecíamos, bajo pena de muerte, ¿no? Pero le obedecíamos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, un poco más le hacíamos la veña. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nos trata amablemente, nos ama, nos ilumina, nos ayuda, nos muestra. Y dice, ¿y por qué no le vamos a obedecer? ¿Porque no es riguroso? ¿Por eso vamos a hacer como nosotros sentimos? Porque no baja un rayo del cielo y nos consume. Por eso nosotros no vamos a obedecer a la disciplina que el Señor envía para la iglesia, porque Él es bondadoso. Nosotros no vamos a hacer caso del Señor. ¿Cuántos hermanos faltan a la congregación, a la iglesia, pero a sus trabajos no faltan? ¿Por qué no faltan al trabajo? Y no, porque son rigurosos. Si falto me descuentan. Así que porque son rigurosos le obedece. Y el Señor, porque es amoroso, ¿no lo va a obedecer? ¿No sintió la presencia del Señor hace un momento? ¿No sintió su gloria que descendió, envolvió nuestro corazón? ¿No ve que fue como un abrazo de amor? Su amor se derramó en nuestro corazón abundantemente. ¿No sintió su amor? Y porque nos ama, ¿le vamos a desobedecer? Tuvimos, dice por otra parte, a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y sí que nos disciplinaban. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos le parecía, pero el Señor, para lo que nos es provechoso. Él sabe lo que nos conviene, sabe lo que tenemos que tomar que nos conviene, y sabe lo que tenemos que abandonar y dejar que no nos conviene. Él sabe, por eso nos muestra, nos ilumina, nos guía y luego nosotros decidimos. ¿Quiere seguir sufriendo? Siga sembrando para la carne. ¿Quiere recibir vida y paz y gloria? Siembre para el Espíritu. Usted decide, Dios le muestra, usted mira, examine y decida qué es lo que va a hacer. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Los que amamos al Señor, serviremos al Señor. Los que le amamos y anhelamos servirle, serviremos al Señor. Le seguiremos al Cordero por donde quiera que vaya. No tenemos temor. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos le parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿No ve a dónde nos lleva? ¿No ve a dónde nos lleva? ¿Sabe usted lo que es alabar a Dios en la hermosura de la santidad? ¿Sabe lo que es servir a Dios en la hermosura de la santidad? ¿Sabe lo que produce, lo que obra? Por eso es que lo que Él nos habla, su disciplina, para nosotros es provechoso, porque es para que participemos de su santidad. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, porque la disciplina nos dice que abandonemos cosas que nosotros queremos, pero que Dios sabe que eso nos va a llevar a mal y nos va a llevar a que nos torzamos y que abandonemos y que dejemos. Entonces, como Dios sabe, nos muestra lo que nosotros tenemos que abandonar porque nos va a causar daño. Es como el niño agarra un alfiler, una aguja larga y va al enchufe porque él quiere enchufar ahí en ese agujerito que hay enchufar. ¿Y usted qué hace? ¿Lo deja? No, lo llama inmediatamente, le quita de la mano. A mí me pasó, por eso le digo. Yo de chiquito agarré una pajita húmeda así, lo metía dentro del coso, ¡ay! Nunca más metí algo húmedo en la corriente, nunca más. Pero ¿qué hace el padre cuando lo ve? No quiere, sabe que le va a hacer mal. Lo que hace, el padre sabe que le va a hacer mal. Lo que está haciendo, el padre sabe que le está haciendo mal. Por eso es que la disciplina del Señor nos lleva a separar, a dejar, a abandonar cosas que no corresponden a esta vida espiritual que nosotros hemos recibido, que no tiene nada que ver con la vida nueva, pero sí con el hombre viejo, el cual nosotros tenemos que separarnos de las obras de la carne. Entonces, ¿para qué es esta disciplina? Para lo que a nosotros nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, porque me quita lo que yo quiero. Pero ¿quién es el que quiere? ¿Su naturaleza o la vida nueva? No, mi naturaleza. Bueno, su naturaleza. ¿Y quién es usted? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? ¿Quién va a tomar en esta noche la cena del Señor? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? Por eso, cuando dice examinaos a vosotros mismos, nosotros tenemos que examinarnos. ¿Quién es el que va a tomar? Este es la sangre de Cristo y este es el cuerpo del Señor. Entonces, ¿quién es el que lo va a tomar? ¿Quién va a participar? Porque estas cosas son hechas para el hombre nuevo y no para el hombre viejo. Entonces nosotros tenemos que examinarnos. ¿Quién soy yo? Porque estas cosas que perjudican la vida del cristiano pertenecen a la naturaleza humana y no a la vida espiritual que el Señor ha dado. Por eso Él nos ilumina para que nosotros abandonemos cosas y nos enseña para lo que es provechoso, para que nosotros seamos santos como Él es santo. Sed santo como yo soy santo, dice el Señor. Y luego dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la necesidad de la separación de todo lo malo, lo que Dios mediante su doctrina y disciplina nos enseña, aunque nos duela. Por eso dice, es verdad, cuando viene la disciplina, ¿a quién le gusta? No me gusta nada. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después que escucha, que oye, que obedece, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Después usted se da cuenta, gracias Señor, gracias que me limpiaste de esto, gracias que me libraste de esto, gracias. Entonces usted después se da cuenta el beneficio que no podía ver cuando era disciplinado. Ahora usted no se da cuenta, pero se va a dar cuenta más adelante de la bendición de la disciplina del Señor, de la bendición. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, dice, levantad las manos caídas. Está bien que fuiste disciplinado también, pero levantad las manos caídas. Se te bajaron las manos, ¿no? Porque dijo el Señor algo que no te gustó. Levantá las manos caídas. No le gustó al hombre viejo, pero vos sos el hombre nuevo. Usted es la mujer nueva, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es usted. Ese es usted, ese hombre nuevo. Ese es usted. Entonces, ¿para qué va a andar con los brazos caídos? Como gallinita que está enfermita. No, dice, levantá las manos caídas.
y las rodillas paralizadas. No es que levante las rodillas, sino que se doble delante del Señor. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced senda derecha a vuestros pies. Listo, caminamos torcido. Pero ¿qué tal si damos la vuelta y hacemos senda derecha ahora? Haced senda derecha a vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino lo va a ir sacando, y cuando se dé cuenta ya va a estar afuera. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguí la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que piense, no menosprecie la disciplina del Señor. Lo que el Señor nos habla es para nuestro beneficio. No hay una sola palabra que salga de la boca de Dios que sea malo para sus hijos, sino que todas son vianda deleitosa, vianda sabrosa, alimento firme. Para los niños es leche espiritual y para los que han crecido es el alimento sólido que lo lleva con más firmeza en el servicio y en la obra del Señor. Así que mis amados hermanos, no se ponga triste, Dios le ama. Dios le va a dar la fuerza para vencer y para seguir adelante. Levante las manos al Señor y alábelo, alabe su nombre con todo su corazón. Cierre sus ojos un momento y vamos